que favorecen la secreción de enzimas. Mientras que la secretina, la somatostatina elevan el AMP cíclico y este AMP cíclico contribuye a secretar las enzimas. Entonces vean cómo la naturaleza ha hecho de que haya dos o más vías metabólicas. Si falla una vía metabólica, la otra puede compensar fácilmente. Bien, siguiente. Si tomamos en sangre los niveles de gastrina, una sonda por el estómago, y vamos midiendo el ácido en 24 horas, vamos a tener estas dos curvas. Estas curvas, ¿qué enseñanza nos dan? Podemos acá fácilmente detectar que los niveles más altos de producción de ácido basal es alrededor de la medianoche. Es ahí donde producimos más ácido, en la noche. Es decir, aproximadamente ya casi durante el sueño. Pero vean de que la gastrina se produce en ondas. No hay una relación directa con la producción de ácido basal. Esto nos indica de que en la secreción máxima de ácido, la gastrina no tiene un rol importante. Hay otros factores que gobiernan. A pesar de todos los esfuerzos en fisiología que el día de hoy con la tecnología, no conocemos todavía al 100% la secreción de ácido y la secreción de PEPSI. No. Se conoce mucho, pero hay estos fenómenos que aún todavía no podemos explicar. Pero sí se conoce mucho sobre la gastrina. Siguiente. Si tomamos una muestra de gastrina al momento en que ingerimos un alimento o una alimentación ficticia, ahí sí hay una relación. Podemos decir y analizar lo siguiente. Tenemos la secreción ácida basal, tenemos los niveles basales de gastrina. Se da un alimento, en este caso una alimentación ficticia, y en este periodo de tiempo se comienza a medir los niveles de producción de ácido y los niveles séricos de gastrina. Acá podemos identificar de que ambos alcanzan un pico en el mismo nivel, alcanzaron un crecimiento también proporcional, y el descenso de la gastrina sérica va también en paralelo con el descenso de la producción de ácido. Por tanto, cuando ingerimos alimento o falsamente ingerimos alimento, la gastrina es un factor fundamental para gobernar la secreción en el estómago. De ahí de que cuando se mastique un chicle, se le engaña al estómago para que produzca ácido. Y esa producción excesiva de ácido, al no ser fisiológica, condiciona los procesos de gastritis y úlcera gastrointestinal. Siguiente. Acá tenemos una célula oxítica con todo su aparataje y transporte iónico. En condiciones basales, el que va a gobernar la secreción de ácido es la anhidrasa carbónica, esta enzima universal biológica que todos lo conocemos. Su mecanismo de acción actúa sobre el agua, sobre el CO2, al final se obtiene ion hidrógeno y el bicarbonato. Se ha producido un desequilibrio dentro de la célula parietal. El equilibrio para buscar va a excretar este ion hidrógeno a través de la bomba hidrógeno-potasio ATPase. Y para mantener esta salida del ion hidrógeno va a favorecer que el bicarbonato retorne hacia la circulación sanguínea. Este retorno del bicarbonato hacia la circulación sanguínea se llama la marea alcalina, como mecanismo compensador. Y como la célula oxíntica tiene que producir el ácido clorhídrico, permite la llegada de cloro hacia el lumen canalicular, permite la llegada de agua, de sodio, y al final se libera sodio, agua, potasio y cloro a nivel luminal. Si tomamos este jugo gástrico, es una solución isotónica. ¿Y por qué la célula produce todos estos elementos hacia la parte luminal? Siguiente. Si medimos la cantidad de iones en el jugo gástrico contra el plasma sanguíneo, acá pueden ver fácilmente. Pero alguien dirá, profesor, mire, en el plasma está bien elevado el sodio, en cambio en el jugo gástrico está muy bajo. Entonces el jugo gástrico es una solución hipotónica. Pero ojo, no olvidemos que en las soluciones ácidas, el que le va a dar mayor actividad osmótica va a ser el ion hidrógeno y el cloro. Entonces, por esos iones compensatorios se convierte en una solución isotónica. Pero acá podemos advertir, la célula parietal, ¿qué secreta más? ¿Qué ion es el que secreta más? En mayor abundancia. El cloro.
Claro. Miren, el cloro en qué nivel le llega casi cerca a 160 mil equivalentes o milimol. La cantidad de sodio, 10 milimoles. ¿Por qué entonces la célula parietal produce más cloro? En segundo lugar, iones hidrogenones, en tercer lugar, potasio y en menores niveles el sodio. Porque en la parte luminal va a haber una reacción química adicional. El cloro va a reaccionar con el hidrógeno para formar ácido clorhídrico. Lo que sobra se va a unir al potasio, entonces va a ser cloruro de potasio. Y lo que sobra se va a unir al sodio y va a ser cloruro. Por eso la célula parietal excreta más cloro que el propio hidrógeno. Fácil uno podría inadvertidamente caer en el examen, ¿no? Hablar de célula parietal, la célula parietal produce ácido. ¿Qué produce más? Ion hidrógeno. Es una pregunta muy sencilla y es repetitiva en los exámenes y la mayoría cae. Como dicen, guerra avisada no mata gente, pero acá diremos guerra avisada mata gente. ¿Ya? Se repite, se cambia y la mayoría cae fácilmente. Bien, siguiente. ¿Cómo podemos regular la secreción de ion hidrogeno o bloquear la secreción del ion hidrogeno? La célula parietal, noten ustedes, tiene receptores para gastrina, para somatostatina, prostaglandinas y para los receptores muscarínicos. Si estimulamos vía gastrina y vía muscarínica, se elevan los niveles de calcio, estos van a la calmodulina o proteína quinasa y aumentan la secreción de ion hidrógeno. Pero si el estímulo va con la histamina sobre receptores H2, esto activa la ATP, activa la adenilciclasa, aumenta AMP cíclico, aumenta proteína quinasa y se excreta más iones hidrógeno. Pero si se activan las prostaglandinas o las somatostatinas, estos son inhibitorios de la adenilciclasa, por consiguiente también se bloquea la producción de iones hidrógeno. La farmacología, y esto lo van a ver ustedes en su siguiente curso, en la inhibición de la producción de ácido podemos utilizar múltiples alternativas. Puedo bloquear a los receptores muscarínicos para que no haya una actividad muscarínica. Dentro de ello la piencepina, la telencepina. Utilizamos para bloquear esto. Para bloquear a los receptores H2, tenemos la ranitidina, tenemos la famotidina, tenemos la roxadidina. Para bloquear a la bomba de protones, que es la vía final común para excretar iones hidrogeniones y regresar un potasio, acá la primera familia que se conoció fue el omeprazol. El omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, el rabeprazol, el esomeprazol. Entonces tenemos un armamento terapéutico para regular la producción de iones hidrógenos. Y esto nos permite hoy en día de que la mayoría de las úlceras gástricas o duodenales ya no terminen en manos de los cirujanos. Hace 30 años los cirujanos eran los salvadores de las úlceras, sobre todo cuando sangraban. Pero hoy en día ya los gastroenterólogos hemos tomado a cargo ese grupo de enfermedades y si un paciente tiene úlcera tenemos cantidad de medicamentos para poder controlar, hacer cicatrizar. Si el paciente no sangra, a través de la endoscopía, uno entra con la endoscopía, identificas el vaso sangrando y hay una cantidad de terapéuticas que se pueden aplicar. Con inyecciones, con spray, se pueden utilizar radiaciones de alta frecuencia, se puede utilizar hasta el NDI. ¿Sí? Entonces, con esto, felizmente, hoy en día podemos dar mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Siguiente. Y acá tenemos algo más simplificado. Ven ustedes. Como hay vías de entrada para la gastrina y la acetilcolina, actúan regulando los niveles de calcio, la histamina, las prostaglandinas, unos estimulándose y otros inhibiendo la adenilciclasa, y esto va a actuar a través de la proteína quinasa. ¿Okay? Son las dos vías metabólicas para regular la producción de ácido. Siguiente. Pero la célula parietal es estimulada por la histamina, pero la histamina es producida por las células enterocromáticas. Se han estudiado a las células enterocromatines y se han encontrado de igual manera receptores para gastrina, para las catecolaminas del tipo beta, receptores muscarínicos y receptores H3. Y cada uno de ellos tiene una interacción en la secreción de ácido a través de la célula parietal. Entonces otro grupo de investigadores dijeron, pero si la célula parietal es estimulada por histamina,
Vamos a ver cómo se regula la secreción de histamina y encontraron eso. Hoy en día se están desarrollando ya fármacos que van a ayudar y van a actuar sobre los receptores H3. ¿Por qué? Porque esta secreción de los mastocitos es una secreción autocrina, es decir, que se puede controlar, se puede autorregular. ¿Y de qué manera? Cualesquiera de estos estímulos libera histamina. Esa cantidad de histamina actúa sobre sus receptores. Los receptores ya fueron saturados, la histamina que queda estimula los receptores H3 para inhibir la producción de histamina. Solo se regula. Por tanto, actuando sobre los receptores H3, podemos disminuir la histamina, y si ya no hay histamina que actúe sobre estos receptores H2, la célula parietal ya no es estimulada, ya no va a aumentar su producción de ácido. Entonces, es un nuevo grupo de fármacos que van a entrar al mercado en la regulación de la secreción de ácido, pero no directamente ya sobre la célula parietal, sino sobre las células enterocromáticas, que producen la histamina. Siguiente. Siguiente. Decíamos, la parte alta del estómago produce ácido, la parte baja del estómago no produce ácido, pero el ácido puede ser dañino para cualquier célula. Por tanto, tiene que tener un mecanismo también de autorregulación. ¿Cómo regula el estómago su producción de ácido? La región del fondo va produciendo iones hidrogeniones a través de la área oxíntica, las células parietales fundamentalmente, y en el área antral están las células T y las células G. ¿Cómo regula? El pH va llegando a 1.5 en promedio, y cuando llega a un pH de 1.5, inmediatamente la célula D es estimulada y va a liberar somatostatina. Y la somatostatina va a interactuar con la célula G inhibiendo la producción de gastrina. Entonces ya hay un mecanismo de freno. 1.5 más bajo, la célula D más somatostatina inhibe a la célula G. Simultáneamente, la célula G, cuando detecta ese pH menor de 1.5, también se autorregula y libera menor cantidad de gastrina. Entonces es un autorregulación. Se eleva hasta 4.5 y nuevamente va a existir ese mecanismo de autorregulación. Se produce mucho, baja, lo elevan hasta 4.5. En 4.5 otra vez se libera estos niveles de producción de iones hidrógenos. Bien. ¿Qué sucede en el fondo? En el fondo también hay células D que están cerca a las células parietales. Y entonces, cuando hay niveles de gastrina muy elevados, antes de que la gastrina llegue a la célula parietal, ya esta célula D le va poniendo un freno a la célula parietal. Entonces son mecanismos muy finos en la regulación de la producción de el ácido. De igual manera acá podemos ver cómo la célula enterocromafin va a ser sensible a gastrina. Si la gastrina está muy elevada, va a producir también mayor cantidad de histamina. Por tanto, la gastrina que se produzca tanto a nivel de quelantro o la gastrina que está llegando a esta área oxíntica va a permitir regular la producción de iones hidrógenos. Menos de pH de 1.5, baja la producción de gastrina, sube más de 4.5, comienza a liberarse mayor cantidad de gastrina. Si se subió, para nuevamente bajar hasta 1.5. Y de esta manera van jugando fisiológicamente los niveles de ácido. Siguiente. Pero si el antro no produce ácido, ¿cómo se protege del ácido? Para esto se ha descubierto lo que se llama mecanismos de citoprotección gástrica. Pero ojo, los mecanismos de citoprotección no inhiben la producción de ácido, sino de que son mecanismos para resistir la producción fisiológica del ácido. ¿Cuál es el primer mecanismo? Es de control nervioso. Noten que la corteza cerebral va a tener un mecanismo de regulación hormonal a través de la gastrina, colecitoquinina, la grelina, los factores de crecimiento, citoquinas y una serie de productos de la de las adrenales. El cerebro va a estar en contacto a esos niveles y de acuerdo a ello va a estimular los mecanismos de citoprotección.
Este mecanismo de citoprotección también es más local. ¿Y cuáles son los 6 o 7 mecanismos más importantes? Primero, esta capa, ustedes ven, esta capa hidrofílica. Esta capa hidrofílica es muy delgada. Tiene un pH de 7 cerca a las células y un pH de 2 en la parte luminal. Siguiente, por favor. Noten, esto es la representación esquemática. Las células epiteliales, 7 el pH, en el otro extremo, pH 2. ¿Cuánto mide este espesor en el ser humano? De 0,2 a 0,6. Esta capa, desde el punto de vista bioquímico, son fosfolípidos que están interactuando. Y acá tenemos la representación esquemática. Este polímero tiene esta configuración cuando está en condiciones fisiológicas. Cuando se produce mucha pepsina o mucho ácido, porque pepsina y ácido se producen en paralelo, cambian esta configuración de la proteína y lo llevan a este lado. Es decir, esta proteína ahora es de bajísima viscosidad. Al ser ya de muy baja viscosidad, ya no van a proteger y el ácido fácilmente va a refluir y va a llegar hasta las células epiteliales y va a comenzar a dañar, y ahí es donde se inicia la úlcera péptica. Entonces, la úlcera péptica, uno de sus fundamentos es porque no hay los mecanismos de citoprotección adecuados. En este caso, esta capa ha sido muy débil. De alta viscosidad se transformó en baja viscosidad. Retroceda. Otro elemento son las capas secretoras, las células epiteliales secretoras o las células de revestimiento también. Estas células de revestimiento metabólicamente son muy activas. ¿Por qué? Porque van a liberar moco, van a liberar bicarbonato, van a liberar una serie de prostaglandinas, van a liberar proteínas calientes del tipo shock, el péptido trefoil, van a liberar una serie de sustancias incluso antimicrobianas. Estas capitas de células tienen una gran producción para producir el antimicrobiano, que es la catelicidina. Esta catelicidina va a proteger de que el estómago, por ejemplo, no se infecte fácilmente por una flora común y corriente. El siguiente mecanismo está a nivel del cuello de las glándulas, es donde se produce la regeneración de las células. Del cuello se van a regenerar las células de revestimiento epitelial que se renuevan entre 1 a 3 días y se van a renovar todas las células de la cripta de las glándulas, que en promedio es de 20 días. Cuando este lugar donde hay renovación, donde hay mitosis, se altera, se pierde el control, es donde se inicia el cáncer. Una actividad mitótica muy desordenada, muy acelerada, comienza prácticamente a proliferar y a aparecer el cáncer. El otro mecanismo es la marea alcalina. Ya hemos hablado. Cuando se libera un ion hidrogenión a la sangre regresa un ion bicarbonato para compensar. Ese ion bicarbonato que regresó por la circulación sanguínea, noten ustedes, va a atravesar la capa superficial y se va a encontrar con el ion hidrogenión y lo va a neutralizar. Entonces, el ion hidrogenión que salió por la sangre se da toda la vuelta el bicarbonato y lo va a alcanzar en la luz y se neutraliza y hay un equilibrio. Entonces, la marea alcalina es un mecanismo de citoprotección muy importante. Otro, la microcirculación. La microcirculación, vean la distribución de los vasos sanguíneos y la irrigación en las glándulas gástricas. Acá es en paralelo a manera de un dedo de guante, este se encuentra corriendo. En la parte alta hay un nivel de oxigenación diferente que en la parte baja. Noten el ángulo que va a tener por el grado de inclinación de las arterias que van en paralela. Esto es fundamental para nosotros los gastroenterólogos cuando sangra una úlcera. Tenemos que introducir la aguja en un ángulo muy adecuado para poder alcanzar a estas arterias y acá aplicar la sustancia para detener el sangrado. Si aplicamos en otra dirección, podemos pinchar otros vasos mucho más profundos y el paciente va a comenzar a sangrar mucho más. Ya son técnicas que uno los va aprendiendo para detener el sangrado. Pero la circulación es fundamental para una gran cantidad de situaciones. Si hay menor circulación a una velocidad más lenta, ¿qué sucede con los neutrófilos y las plaquetas?
se trombosa, hay mayor agregación, aumenta la agregación, trombosis. Si hay trombosis, hay isquemia y muerte. Entonces, esa circulación va a permitir de que no se agregue más cantidad de leucocitos y que tampoco hay una agregación plaquetal. Otro factor es las terminaciones nerviosas. Noten acá de color amarillo, las terminaciones nerviosas son muy amplias en el epitelio gástrico y en la capa submucosa. Y de todas estas terminaciones, las que más se conocen ahora son las neuronas sensibles a la capsaicina. Dos, adelante, por favor. Siguiente. Noten, la capsaicina es una sustancia que está en el pimiento natural. Y vemos acá cómo va a regular la producción de ácido los niveles de capsaicina. Entonces, podemos ver, cuando la capsaicina está en niveles bajos, observen ustedes, la producción de ácido es mayor. Cuando van incrementando los niveles de capsaicina, los niveles de ácido disminuyen. Este hallazgo fisiológico ha puesto en revisión de que en la dieta hay que evitar el ají. A cualesquiera de nosotros, si no estamos acostumbrados al ají, la capsaicina nos va a producir más efecto dañino que benigno. ¿Me explico? Si una persona desde niño está acostumbrado a comer ají, ha adaptado su sistema de protección con capsaicina. Pero si ocasionalmente voy a ingerir ají, para mi estómago va a ser dañino la capsaicina. Lo mismo, las personas que toman alcohol, por ejemplo, de forma consuetudinaria, van desarrollando un mecanismo de adaptación al alcohol. Y se dan ustedes cuenta. El primer año de universidad, con un vaso todos están embriagados. Tercer año de medicina, con 3 botellas, todos están igualitos. Terminan el internado una caja y no pasa nada, ¿no? Han adaptado su mecanismo de adaptación al alcohol. Pero si hay alguien que toma alcohol el primer día de clase y el último día de clase, le es fatal. Su riesgo de daño por alcohol en el estómago es mayor. Las personas que toman antiinflamatorios, por ejemplo, si toman desde muy jóvenes, tienen artritis reumatoides, etc., se van adaptando su estómago a medida de que van pasando los años y a los 30 años están tomando cantidades elevadas de antiinflamatorios. Y esos antiinflamatorios no le van a hacer sangrar porque el antiinflamatorio inhibe las prostaglandinas. Pero si a nosotros que nunca hemos tomado antiinflamatorios, un buen día, un buen golpe, una inyección, al día siguiente ya estamos sangrando. Lo mismo sucede con la capsaicina. Por eso, a las personas que ya consumen de forma regular, como se dice, caballero, siga consumiendo su capsaicina y no le va a pasar nada. Pero si alguien no está acostumbrado, el efecto de la capsaicina puede ser muy fatal. ¿Okay? Entonces, esto es lo que sucede con la capsaicina, pueden ver. En el individuo que se adapta, tiene más niveles y disminuye la producción de ácido. Pero si nosotros no estamos adaptados, este mecanismo no funciona. Retroceda el siguiente. Porque la capsaicina también, igual que las prostaglandinas, va a regular el flujo sanguíneo. Noten cómo es la irrigación en la submucosa, en el músculo y en la mucosa en el estómago. Si la capsaicina va a disminuir el flujo a nivel de la mucosa porque las cantidades son altas y no estoy adaptado, entonces esta mi mucosa está en hipoxia y esa hipoxia lo lleva a anoxia y la anoxia a isquemia, necrosis y úlcera. Es un mecanismo fisiopatológico por el cual se va produciendo lesión de la capa mucosa. ¿Sí? Retroceda, por favor. 2, únicamente. Ahí. Y por último, las prostaglandinas. Esto ya lo conocen ustedes, su bioquímica. En el estómago, básicamente, las prostaglandinas I2, vasodilatadoras. Las prostaglandinas E2 y la prostaglandina A, vasoconstrictoras. Se inhibe la producción de prostaglandinas, una vasoconstricción intensa por las endotelinas y óxido nítrico. Eso sucede cuando a alguien le dan un antiinflamatorio. Y el antiinflamatorio, ojo, puede ser incluso tópico en la piel.
un buen día, una buena frotación en la rodilla con una cremita y al día siguiente están vomitando sangre. Los antiinflamatorios, cualesquiera que sea la vía nasal, los asmáticos tienen muchos antiinflamatorios, corticoides, por un traumatismo, una crema, una infiltración, una inyección intramuscular, no disminuye el riesgo para tener gastritis o úlcera. El efecto es el mismo. ¿Por qué? Se absorbe, llega a la circulación sanguínea y por la circulación sanguínea va a llegar al estómago y va a inhibir la producción de prostaglandinas E2 y las I2, que son las protectonas. Si deseo evitar el efecto tóxico de los antiinflamatorios, ¿qué le proporcionaré a mi paciente? Medicamentos del tipo pepsinógeno E2 y las prostaglandinas. Hoy en día en el mercado tenemos el famoso misoprostol. Si tengo a mi abuelito que necesita dosis altas de antiinflamatorios, en paralelo tengo que darle su misoprostol, porque el misoprostol es una prostaglandina analógica y eso sí va a disminuir el riesgo por sangrado por uso de antiinflamatorios, y no el omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lo que ustedes quieran. Y un error muy común que cometemos los médicos es eso. ¿Qué estás tomando? Un antiinflamatorio. Toma tu ranitidina, toma tu omeprazol. No le va a proteger en nada. Lo único que le va a proteger es el misoprostol. Entonces, tengan en cuenta. Lamentablemente, el misoprostol, el único problema que tiene es el ecotrol. Cada pastilla tiene un costo bastante alto, sobre todo por las dosis que uno va. Por lo demás, es un excelente medicamento. Siguiente. Y con eso terminamos. ¿Bien?